Y pues bueno, en primer lugar quiero presentarles a nuestra querida amiga, la doctora Elsa Díaz López. Elsa es especialista en ginecología y obstetricia, está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ella es director general del grupo especializado en salud femenina, GESFEM. Tomó un curso de alta dirección empresarial por el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial, por el IPADE, otro curso de dirección de servicios también por el IPADE. Actualmente se desarrolla o se desenvuelve como subtesorera de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Elsa, empezamos contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos y adelante. Bueno, como todos sabemos, hoy estamos teniendo momentos muy difíciles y momentos donde se nos pone a prueba todas las circunstancias y toda nuestra situación profesional. En el mundo se requiere hacer cambios y estos cambios en los sistemas de salud sobre todo, y esto nos va a llevar a tener una innovación completa. Tenemos una respuesta social que vaya acorde a las necesidades de salud de nuestra población. Nuestros sistemas han evolucionado. ¿Cuántos de nosotros no estamos viendo de otras personas, de otros países? Tenemos que hablar otros idiomas porque tenemos pacientes de diferentes nacionalidades. Hay cambios demográficos que van a requerir otra situación. También adaptarnos a los cambios demográficos, epidemiológicos, políticos, sociales, migratorios y ahora pandémicos. ¿Qué es lo que tenemos que llevar a cabo? Entonces, bueno, los centros de salud, clínicas y hospitales destinan la totalidad de sus recursos para la atención de pacientes infectados con COVID-19. El resto de las enfermedades no se detienen y entonces requieren atención y sobre todo evitar el contagio. Muchos de nosotros estamos sufriendo la situación de que los pacientes no quieren acudir a nuestras instituciones porque están dentro de los hospitales y consideran que este es un foco muy grande de infección y entonces al tener esta situación, ¿qué tenemos que hacer los médicos? ¿Cómo vamos a trabajar para poder brindarles la atención de calidad, de seguridad a nuestros pacientes? Y entonces tenemos que empezar a crear herramientas que nos lleven a todos los médicos a crear diferentes circunstancias si queremos continuar y sobrevivir. Entonces los sistemas de salud están cambiando. Hemos tenido algunas reuniones a través de los colegios y de las federaciones, a través de la telemedicina, y les quiero mostrar algo. Fíjense, cerca del 50% de los pacientes dijeron que esperan utilizar herramientas digitales de salud en los próximos 5 años. El 91% de los consumidores, de acuerdo a estas encuestas, dijo que harían uso de estos servicios siempre y cuando los costos estuvieran cubiertos por las empresas o ya sea por una aseguradora. En México, de acuerdo con un estudio que se realiza por una empresa que se llama Ipsos, dice que el 41% de los mexicanos aseguró que no habían utilizado ninguna aplicación y que solamente aproximadamente el 10% de ellos lo habían utilizado, pero que están dispuestos a utilizarlos. ¿Cuántos de nosotros no recibimos WhatsApp todo el tiempo o correos donde nos dicen, aquí están mis laboratorios, ya me fui, ya me realicé este estudio de biometría, de Papa Nicolau, de colposcopía, y ahora deme su opinión? Entonces, todo esto nos lleva tiempo, nos lleva consultar el expediente clínico del paciente y tratar de hacer lo más profesional esta interconsulta que nos están solicitando. Entonces, requerimos otras herramientas y bueno, tenemos que seguir a lo largo de toda esta situación. Por otra parte, nos hemos encontrado con otra circunstancia. Los pacientes que hoy se quieren o que requerimos de operarlos, que las indicaciones dentro de esta pandemia es traten de evitar llevar a cabo cirugías selectivas. Dicen, bueno, ¿qué hacemos? Estas pacientes que ahorita están ingresando, sobre todo para nosotros en la especialidad, la paciente obstétrica, dice, bueno, si ustedes van a ingresar una paciente, sobre todo que se le va a hacer una histerectomía por hemorragias o lo que nosotros decidamos, ¿qué es lo que requerimos? Bueno, requieren hacerse la prueba de COVID previo al internamiento de la paciente. La pregunta de esto, y todos los que estamos en esta situación es, bueno, la paciente dice, sí, doctora, me voy a hacer la prueba, solamente me la paga la aseguradora.
me la paga el servicio médico, porque el servicio médico me lo está solicitando, o quién me va a cubrir estos 4 o 5 mil pesos que me cuesta esta prueba. Obviamente en países como en Europa es una de las zonas donde más se han llevado a cabo los estudios de COVID para el resto de los pacientes. Pero entonces aquí se incrementa un gasto de bolsillo, es decir, aquel gasto que lo va a hacer el propio paciente, y la pregunta es, ¿realmente estamos preparados económicamente para toda esta situación que se está dando? Entonces, en caso de que sea positiva, lo cubre la aseguradora. En caso de que no sea así, entonces el paciente lo tiene que cubrir. Y personalmente les quiero comentar que me han dicho los pacientes, bueno, si aquí me están solicitando y yo tengo ahorita solamente los recursos necesarios para mi cirugía, doctora, no me puedo operar aquí solicitándome un estudio, a sabiendas que es parte de la seguridad del paciente y parte también de los médicos. Y la otra pregunta que me hacen las pacientes, bueno, ustedes me están pidiendo que me realice estos estudios de COVID a mí, pero ustedes también se lo están realizando periódicamente, esa es la otra pregunta. La pandemia de COVID ha interrumpido también los servicios hospitalarios y les quiero mencionar algunos datos muy específicos. Por ejemplo, se han diferido cirugías en aproximadamente, en una encuesta que se realizó durante 12 semanas de pandemia en 70 países. La mayoría de estas operaciones por enfermedad benigna se suspendieron en el 90%. La tasa de cancelación general fue del 72.3% en esta encuesta, y a nivel mundial el 81.7% de todas estas cirugías benignas, pero que se habían programado y que ahora están diferidas. El 37.7% de cirugía de cáncer y el 25.4% de cesáreas selectivas, es decir, hasta que traten de tener ya un trabajo de parto, ruptura prematura, etcétera, se han cancelado o se han pospuesto. Entonces, si los países, fíjense ahora, en estas proyecciones que se están planteando y que ojalá también el doctor Fernando nos amplíe, si los países aumentáramos los volúmenes quirúrgicos normales en un 20% después de la pandemia, se calcula que en una mediana de 45 semanas se requeriría para eliminar la acumulación de las operaciones resultantes de la interrupción. Es decir, si hacemos cuentas, requerimos casi 11 meses para tratar de nuevamente volver a tomar el ritmo hospitalario que tenemos. Una de las preguntas es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían los tips? Y bueno, me gustaría ahondar más después de las ponencias y de la participación del doctor Ranferi, como podría ser, por ejemplo, compras de insumos en conjunto, lo que va a tocar el tema el doctor Fernando, lo que son las compras consolidadas, bajar gastos y operaciones, sí, pero ¿cómo lo hago? Bueno, de acuerdo a la gestión de consultorio que hemos platicado en otros cursos, hemos modificado en los recursos físicos, renta de consultorio, compartiendo consultorios, negociando con el arrendatario, cerrando, se puede cerrar, obviamente, si ustedes calculan que esta situación de la renta ya no me es posible seguirla pagando, compartir con otro propietario. En cuanto a los recursos y nuestros procesos, distanciamiento de citas, fomentar sana distancia, recursos humanos, replantear funciones de los trabajadores, ya que probablemente también hemos reducido plantillas. Déjenme contarles brevemente. Hoy, platicando con mi equipo, le decía a mis asistentes, ustedes deben de tener un perfecto manejo del manejo del Word y de la paquetería. ¿Por qué? Porque ahora funciones que las manejaban otras personas, ahorita al reducir mi plantilla, tenemos que volver a hacer una reestructura de nuestros recursos, planear vacaciones para evitar se descubran puestos, en fin, una serie de situaciones, también revisar inventarios para evaluar salida de mercancías. Es decir, estos son algunos pequeños puntos que nosotros podríamos empezar a trabajar como parte del trabajo de ginecología. Entonces, les agradezco muchísimo la participación y creo haber dejado un poquito de puntos para que discutamos en esta sesión. Muy bien, doctora Elsa Díaz, muchísimas gracias por esta introducción, digamos, a lo que se está viviendo en el tema médico por cuestión de la pandemia. Y pues bueno, ahora quiero dejar con ustedes y presentarles, por supuesto, antes a nuestro ponente,
es el doctor Fernando Hernández Rocha, del cual quiero hacer una breve semblanza curricular. El doctor es doctorante en educación por el Centro Universitario de Ciencias e Investigación del Estado de México, doctorante en administración por la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Él es maestro en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle, también de esta ciudad, licenciado en Banca y Finanzas, tiene un diplomado en Análisis e Interpretación de Variables Económicas por el MIDE, tiene diplomado en Historia Económica de México también por el MIDE, diplomado en Competencias de Gestión Gerencial Estratégica por la Universidad La Salle, un diplomado flexible en Habilidades Psicopedagógicas también por la Universidad La Salle, un curso empresarial de Habilidades de Negociación Efectiva también por la misma universidad. La experiencia laboral del doctor Fernando es docente universitario en Economía, Finanzas, Administración, Matemáticas, licenciatura, maestría y doctorado. Es capacitador empresarial, consultor independiente en materias de economía, finanzas empresariales y personales. Es conferencista en materias de economía, negocios y desarrollo humano. Es gerente de consultoría de proyectos, empresa de consultoría nacional, contralor financiero de proyectos, contralor financiero orientado al cliente y subgerente de banca empresarial. Como pueden ver, tenemos a todo un experto que nos va a hablar precisamente, Fernando nos va a platicar de pues este tema que nos preocupa tanto, la pandemia, el ginecólogo y la crisis económica, para tips para sobrevivir y no quedarse en el intento. Bienvenido, Fernando, y muchísimas gracias por la aceptación de estar con nosotros en el colegio. Adelante. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Josefina, muchas gracias. Gilberto, Rafael y Elsa, muchísimas gracias a todos los que me hicieron el favor de correrme esta invitación para poder estar esta tarde platicando un poquito de economía. Y además, debo agradecer al CPM y al doctor Rafael Castellón, porque por mediación de ellos tuvimos tuve la oportunidad de conocer a tan brillantes personas que hoy me están escuchando. Para hablar de economía, hoy es un reto, y es un reto importante. ¿Por qué? Porque yo quisiera hablar de economía con miel sobre hojuelas, quisiera hablar de economía con alegría, con fascinación. Efectivamente, para su servidor la economía sí es una fascinación, es una pasión. El momento actual es lo que no está en lo absoluto bonito. ¿Qué puede pasar? Que yo quisiera decirles cosas alegres, cifras encantadoras. Felizmente yo no tengo otros datos. Yo lo único que tengo al alcance de mi mano es la realidad, y esa que duele un poco, esa que molesta. Voy a hacer una aclaración. Yo me manejo exclusivamente en un ámbito neutral en materia de orientación política. No voy a hacer ningún comentario ni a favor ni en contra de la autoridad gobernante en turno, simplemente yo platico sobre la realidad, y de la realidad las conclusiones, las consecuencias son demasiado evidentes. Bien, para hablar de economía, estaría yo encantado de decirles que va a ser leve y que va a ser rápido el proceso de recuperación. Efectivamente, estoy hablando de todo lo contrario. La economía tiene graves problemas. ¿Por qué? Porque empezó con una ruptura del lado de quien oferta el producto o el servicio. La historia no la voy a hacer porque es muy larga. Los chinos tienen un poco que ver con el hecho de que ahorita la pandemia originada en Wuhan, ahorita se haya vuelto, fíjense bien, desde un fenómeno puramente médico a un proceso económico que decantó en una condición financiera y ahora se está juntando con un problema emocional, del cual platicaré un poquito más adelante. Las cifras, no les voy a dar muchas, solo les diré que en un escenario bastante conservador caeremos este año entre 7 y 10%. ¿Qué significa? Que cada punto porcentual que se pierde del PIB en un año significa 200,000 personas que pierden su empleo. Este dato, por sí solo, ya tiene un valor altísimo. ¿Por qué? Porque de esas 1.600.000 a 2 millones de personas que desafortunadamente pierdan su fuente de ingreso, se calcula que entre 1 y 4 personas también van a ser perjudicadas porque dependen de aquel que perdió el empleo. Y dentro de esos, pues desafortunadamente muchos serán sus pacientes obstétricos, sus pacientes en el área de su especialidad. Esto nos obliga a replantear muchas cosas y a ponernos las pilas en muchas otras.
Voy a hacer otra aclaración. Le pedí autorización a Josefina y fue muy amable, también lo platiqué con la doctora Elsa. No voy a abordarlo exclusiva y únicamente desde la óptica económica. ¿Por qué? Porque esto es apasionantemente complejo, el mundo de los negocios. Voy a hablar desde la óptica obviamente económica, pero también la financiera, pero también la administrativa y la estratégica. Quizás un poquito de otras cosas más. Espero no se aburran. Estimables señores, voy a empezar con una pregunta que parecería obvia, pero no lo es desde la óptica de la definición del proceso de negocio. Mi primera pregunta es, ¿quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente? Me van a decir, oh, es obvio que no puede ser un caballero. Sí, eso sí me lo imagino. ¿Quién puede ser tu cliente? No necesariamente una dama. Y si todas son obviamente damas, no tendrán todas las mismas consideraciones. Si yo quiero sobrevivir en la óptica de una crisis económica como la que estamos viviendo, obligadamente tengo que definir o redefinir quién es mi cliente al que me quiero dedicar. No me voy a meter en complicaciones porque los expertos obviamente son ustedes, pero yo me imagino que no son los mismos padecimientos de una dama joven a de una dama de edad más o menos en el intermedio de la vida que a una dama de edad avanzada. También me quiero imaginar que no son los mismos los padecimientos o las atenciones médicas que requerirán una persona que esté con, por ejemplo, intenciones de cuestión de maternidad, a quien decida no tener, no procrear. Me quiero imaginar que muchos serán las condiciones dependiendo de dónde se encuentra la persona, la condición laboral que tenga, el nivel de ingreso que tenga e inclusive el nivel de cultura. Todos esos factores, por llamar a los más elementales, que van a modificar en mucho el perfil de mi cliente, de mi paciente. ¿Quién es mi paciente? ¿A dónde está? ¿Qué edad tiene? ¿A qué segmento socioeconómico pertenece? Cuando yo logro definir por lo menos esas variables, ¿a qué nos podemos ayudar como médicos en el área de su especialidad? A evitar dispendio de recursos. Me voy a explicar. Si yo decidí, o si yo por estrategia, o por historia, o por antecedentes, me dedico a las damas en el primer tercio de la vida, pues entonces ya he desarrollado cierta habilidad y cierto conocimiento y ciertas experiencias y inclusive me he rodeado de cierto personal o inclusive me he rodeado de cierto equipo para atender a un segmento específico de mi actividad. Si yo no sé exactamente a quién me estoy atendiendo, quién va a ser mi paciente del área médica de mi especialidad, es muy probable que me vaya muy bien. Pero si no lo conozco, es muy probable que adquiera o deje de adquirir personas, conocimientos, insumos que me sean básicos. Espero que esto pueda ayudar un poco. Otra cosa que es bastante interesante definir en materia de economía, en materia de negocios y de atención médica, es hacer una pregunta bastante sencilla. ¿Quién decide? ¿Quién decide la consulta? ¿Quién decide el tratamiento? ¿Quién decide la cirugía? ¿Quién decide? Les voy a poner una situación similar para que ustedes me ayuden a comprender esto de una manera más fácil. Por ejemplo, lo puedo utilizar con perritos, pero también lo puedo utilizar con bebés. Un bebé generalmente es el usuario final de una papilla que se vende en un frasquito. No puedo decir marcas. Pero seguramente el bebé no le dijo a su mamá exactamente qué tipo de papilla requieren en su frasquito porque es la que más le gusta, porque el bebé posiblemente todavía no puede expresarse. Él es el que consume. La mamá es la que decide qué papilla sí o qué papilla no. Pero muy probablemente no sea la mamá la que tenga la decisión final porque a lo mejor ella no es la persona que paga el producto que el bebé va a consumir. Entonces, se agregan 3 personas. La primera, el usuario, en este caso, en la situación de ustedes, del servicio médico, el que paga el servicio médico, y vamos a llamarlo de una manera legal el tercero interesado, que puede ser un decisor independientemente al paciente y al que lo paga.
¿Para qué nos importa tanto saber esto en cuestiones de estrategia ante una crisis? Porque esa va a ser la persona a la cual nosotros le haremos saber cierta información que le permitirá, ¿qué cosa? Sentirse en la posibilidad de tomar la decisión que tanto al paciente como a ustedes, estimados médicos, les convenga más. En otras palabras, si yo dedico todo mi esfuerzo en convencer a una paciente que el mejor tratamiento es X, pues a lo mejor gasté mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo en lograrlo, pero ¿qué creen? La persona no es la que decide y todo mi proceso de, déjeme llamarlo así, negociación para llevar a cabo una cirugía, un procedimiento, un tratamiento, lo que sea, resultaron en vanos. ¿Qué es espero hasta que sea yo suficientemente claro? ¿Qué sigue ahora? Valdría el esfuerzo identificar qué servicios se buscarán de ahora en adelante, qué tratamientos, qué consultas, qué cirugías podrán tener de alguna manera una modificación en el contexto de los servicios ginecológicos, ginecobstétricos, por la razón de la pandemia y del ajuste económico. Este cuestionamiento me encantaría, ojalá y les sirva la reflexión, porque habrá cosas que indefectiblemente, como bien nos lo decía la doctora Elsa Díaz López hace unos instantes, se están modificando. Se está dando prioridad ahorita por la emergencia de la pandemia, pero también se van a modificar cuando esto lleguemos a una normalidad, por el hecho de que los recursos utilizables para la atención médica de preventiva o correctiva en materia de salud evidentemente se van a ajustar. Yo no soy el experto que va a dar los consejos ni las soluciones mágicas, pero sí soy alguien que de buena fe les vengo a preguntar y les vengo a invitar a que reflexionen si necesito yo como médico ginecobstetra hacer un realineamiento de mi batería de servicios, de mi grupo de servicios, de mi catálogo de servicios a la nueva realidad. Y para eso, obviamente, es indispensable que antes nos preguntemos, conozcamos y definamos quién es nuestro cliente. Siguiente cosa, en la tecnología, dichosos ustedes que la tienen de su lado, a mí medio me choca, me cae un poco mal, soy reacio a esto de la tecnología, sin embargo me he tenido que adaptar porque la vida es así. En el caso de la medicina, yo inferí que habría tres grandes factores donde la tecnología seguramente ustedes la van a invitar. ¿En qué sentido? En la teleconsulta. Es decir, de alguna manera ustedes podrán hacer gestiones de atención médica a sus pacientes sin la presencia física. En el caso de lo inmediato, ayudará muchísimo. ¿Por qué razón? Porque ustedes y sus pacientes se van a sentir un poco más seguros por el tema del contagio. Pero cuando esto ya ha pasado y las tasas de contagio, esperemos sea muy pronto, disminuyan de manera sensible, posiblemente muchos pacientes se queden con la idea de que puede ser inclusive más práctico atender, si las condiciones lo permiten, una consulta a la distancia. ¿En qué otra cosa la tecnología los va a acompañar? Ya la tienen de su lado en materia de estudios y diagnósticos, eso es obvio, pero en la transmisión de los estudios y los diagnósticos es donde ustedes y sus pacientes podrán tener una ventaja alternativa. ¿Qué quiero decir? Que yo no necesito decirle a mi paciente que venga a un lugar X o que vaya a un lugar X, que después vaya a recoger los resultados para hacérmelos llegar. Para bien o para mal, esa información al volverse pública para transmitirse vía la red y internet y todas esas cosas, le podrá ser llegada a ustedes como su médico tratante o quizás no. Ese es un efecto que debemos considerar. ¿De qué dependerá que su paciente vaya con sus estudios específicamente con ustedes? Obviamente de toda su experiencia, de su conocimiento y de la confianza que ustedes depositan. Y el tercer rubro que me quiero referir en materia de tecnología es el sistema transaccional. Es decir, al final de cuentas, ustedes como médicos tienen todo el derecho legal a recibir el ingreso producto de sus esfuerzos en la atención de la salud. Este proceso seguramente en muchos casos ya con ustedes ya está normalizado, pero en muchos casos yo los invito a reflexionar la manera en la cual ustedes pueden hacer el cobro de sus consultas, de sus estudios, de sus servicios,
utilizando las ventajas de la tecnología. Hay muchas maneras, la tecnología del comercio electrónico está avanzando de una manera proverbial. Obviamente se acercarán a su experto, a su gente de confianza en materia de la seguridad de las transacciones. Pero sí es básico que nos demos la oportunidad de imaginar que simplemente me va a llegar una transferencia o que yo podré hacer un cargo en una tarjeta de crédito o alguna otra condición independiente a lo tradicional del pago en efectivo por la consulta hecha en el consultorio, en la clínica o en el hospital. Seguimos con un poco de estrategia, ojalá y no se hayan aburrido demasiado. Tenemos dos opciones. Decía mi abuelita que a río revuelto ganancia de pescadores. El río de la medicina y de todos los otros ríos están revueltos ahorita. Y habrá pescadores que ganen más y habrá pescadores que ganen menos. Esta es una situación que yo puedo aceptar y la consideraré totalmente válida. Quien esté en manifiesto desacuerdo con lo que les voy a sugerir. Pero cuando se tiene un proceso de inestabilidad, lo primero que se debería hacer, lo que yo sugiero que sería una buena óptica, sería mantener no me gusta decir la palabra la cartera, pero espero que sí se comprenda, el mantener mi agenda con mis pacientes actuales, es decir, reforzar los lazos, reforzar las ligas, una llamada de cortesía, el conocimiento de cómo se siente, de cómo se encuentra, y ya después de que perdón por la expresión, mi cartera de pacientes esté reconocida, afianzada, que se sienta arropada por el médico, entonces el siguiente paso podría ser la expansión de la misma. Efectivamente va a haber muchos pacientes que con esta nueva condición, quizás por tristes situaciones económicas, los dejarán de buscar. Y también habrá muchos que le darán prioridad a su salud por sobre todas las cosas y no les importará la condición económica con tal de recibir la calidad y la atención de sus servicios. Pero a ustedes, como la parte oferente del servicio médico que se está manifestando, les sugiero humildemente que primero mantengan a sus clientes conocidos y de inmediato, de hecho no tiene que ser un paso secuenciado, puede ser de manera simultánea, intentar abrir un poco más su cartera, pero sin descuidar a los pacientes habituales. En administración, hay una técnica que a muchas personas no les gusta, espero la conozcan, se llama FODA. Estoy hablando en español porque en portugués significa otra cosa y no la voy a traducir, la dejo en español. FODA es el acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Otra vez, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué es una fortaleza? Es una ventaja que tengo yo, es mía, es interna y es positiva. ¿Qué es una oportunidad? Es la existencia de una área insatisfecha en el mercado que quiero atacar, que obviamente yo, dadas mis fortalezas, puedo atender. No sé si me estoy explicando, es decir, yo tengo la capacidad, el conocimiento y la experiencia para hacer esto. Y ya vi que en el mercado perdón por usar la palabra mercado, no es despectivo, pero en economía ese es el término correcto, en la óptica de la población demandante del servicio médico del que yo soy experto, hay una desatención evidente. Si yo, basado en mis fortalezas, voy y atiendo ese mercado, estoy atendiendo a la oportunidad. ¿Qué es una debilidad? Precisamente una condición en la cual yo no he logrado lo que otros pares, compañeros sí, y que me puede llegar a perjudicar. Me voy a explicar. En mi oficio es necesario hablar 2 idiomas. Pues qué padre. Ya, listo. Pero si en mi oficio me dijeran, oye, tú para ser docente y capacitador necesitas hablar 3 idiomas y yo solamente hablo 2, ahí yo ya tendría una desventaja que cuando se apareciera otro conferencista que dijera, ¿sabes qué? Yo hablo 3 idiomas, hablo 4 idiomas, hablo 5 idiomas, esa debilidad a mí me afectaría porque perdería oportunidades de atención. Entonces,
La debilidad es negativa y es interna. Y por último, la amenaza. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es una amenaza? Desde la óptica de la estrategia dice, la amenaza es toda aquella cosa negativa que viene de fuera y que puede pasar dos cosas: que agrande mis debilidades o que merme mis fortalezas. Otra vez, que agrande mis debilidades o que merme mis fortalezas. Por lo tanto, desarrollar un análisis FODA es un ejercicio interesante, a veces un poco doloroso. ¿Por qué? Porque es una introspección clara. Es decir, me tengo que sentar frente a mi espejito y decir, a ver, espejito, ¿qué tan bueno, qué tan malo eres para esto? ¿Qué cosas buenas tienes para ti, para respecto de tus pacientes? ¿Qué cosas puedes aprovechar ahorita, dada tu experiencia por tus pacientes? ¿Qué cosas no has logrado hacer? ¿Qué certificaciones no has logrado obtener? ¿Qué cursos no has acreditado? ¿Qué especialización no has generado? ¿Y qué cosas pueden venir de afuera? Espero les sirva el análisis FODA. Y sin meterme en la presentación que amablemente hizo la doctora Elsa, ella hablaba de compras consolidadas. Efectivamente, en economía, perdón, regreso a la economía, se llama lo que se llama una economía de escala. Y con esto les platico rapidísimo otra anécdota muy divertida. Hace muchos años andaba yo de viaje en Oaxaca con la familia, y hay un pueblito hermosísimo, se llama Mazunte, donde todas las personas, las damas de esa comunidad, venden lo mismo. Básicamente son cosméticos con un alto contenido natural, y las ilustres damas tienen una experiencia maravillosa en lo que es la generación de economías de escala. ¿Por qué? Porque si una sola persona fuera a comprar un poco de su insumo para producir un poco de los cosméticos que vende, por la compra de tantitos insumos, el costo unitario es muy caro. No sé si me estoy explicando. Si yo logro expandir, y si entre mis colegas médicos logramos hacer una compra, ya sea de un insumo, o de un equipo, o de algún reactivo, o de algún otro tipo de cosa, que uno solo le saldría muy caro, pero por varios médicos aún asociados podemos lograr mejores condiciones de precio, seguramente ahí tendrían todos una ventaja competitiva y comparativa de trascendencia. ¿Por qué? Porque a la persona que les vaya a vender a ustedes ganaría mucho más en el desplazamiento por volumen que por venta unitaria. Importante, esto es finanzas, poquito de finanzas. Diferenciar entre un costo y un gasto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el costo se asocia a las cosas que puedo tocar. Es decir, si voy a dar una consulta, estoy inventando, yo no soy experto y como se imaginarán, yo no voy a consulta con especialistas como ustedes. Si yo voy a consulta y en la consulta el médico requiere X o número Y de reactivos, de desechables, no sé, de lo que resulte, todos esos elementos que se van a consumir totalmente en una consulta, en un estudio o en un tratamiento, valga la redundancia, se llaman costo. Pero todas aquellas cosas que yo no pueda asociar directamente a un producto o a una consulta fija, se van a llamar gasto. ¿Para qué la diferenciación? No nada más es por molestar, tiene cierta lógica. Les sugiero, les pido, les suplico que revisen su estructura de costos y su estructura de gastos. Es muy probable que esta condición económica que estamos viviendo nos invite a replantearnos algunas cosas, entre ellas la reducción de ciertas erogaciones que habitualmente se hacían, pero con muchísimo cuidado. Yo te voy a explicar por qué. Lo dijo también la doctora Elsa, también lo dijo un poco la doctora Josefina, y algunas personas que me están haciendo favor de escucharlo, soportaron en una clase que di hace algún tiempo. Hay una frase que a mí me encanta, que yo aprendí hace muchísimos años cuando empecé la maestría. Dice, en esta vida, desconozco el autor, ofrezco disculpas, en esta vida no obtienes necesariamente lo que te mereces, sino lo que sabes negociar. Llegó el momento de negociar, colegas.
Llegó el momento de enfrentarnos a una serie de cosas que habitualmente no nos gusta y se vale, porque no todo el mundo nació con la vocación negociadora. Pero que sí podemos sentarnos a negociar, que en lo que la parte más aguda de esta crisis transita, a lo mejor negociemos o bajas o ampliaciones de plazo. ¿A qué me refiero? Que puedo decirle quizás, estoy imaginando, que yo el consultorio lo tengo en un lugar que yo rento a una persona o a una empresa. Y efectivamente es muy factible que por el momento los ingresos que yo tengo para enfrentar el pago de la renta resulten insuficientes. Pero también para la persona que me renta sería catastrófico que yo me tuviera que salir a la mitad de la crisis por dejarle de pagar. ¿Podríamos encontrar un punto medio? Sí, sí puede ser. Sentarnos y negociar. Desde una óptica realista, en ánimo constructivo, y decirle a la persona, oye, mira, no te puedo pagar ahorita porque mis ingresos por mis consultas han caído. Pero podemos negociar un par de cosas y ahí ustedes y sus especialistas financieros les podrán asesorar. ¿En qué sentido? En dos, básicamente. O me das mucho más plazo para pagarte lo que te voy a quedar a deber en X tiempo, o ajustamos a la baja temporalmente el costo de la renta. Y eso nos ayudaría, ¿por qué? Porque estamos en esta economía, en estos momentos, perdón, los expertos son ustedes, estamos en una crisis, en una enfermedad que se llama liquidez. La gente no tiene dinero. Y quien lo tiene, no suelta su dinero, porque está temeroso de que no lo pueda volver a generar. El asunto es que ¿cómo se soluciona la liquidez? Básicamente manteniendo un férreo control y priorizando qué cosas sí se pueden presionar para generar el ingreso y qué cosas sí se pueden dilatar un poco. Voy a meterme en donde no me llaman. No soy experto en recursos humanos, tengo una amiga que sí lo es, pero yo ya lo viví en carne propia un par de veces, hace muchísimos años, cuando estaba yo en la banca y cuando estaba yo en la consultoría. El efecto emocional de hacer un recorte de personal es casi catastrófico. Voy a hablar desde mi óptica. Ofrezco disculpas, pero pues bueno, esto es lo que yo puedo aportar. No se vale que si a mí me corren, pues me dan mi dinero y ya me dejaron en la calle. Sí, eso es muy triste, eso es muy grave. Pero el efecto emocional para quien se quedó es doble. Primera, porque generalmente el trabajo que ya hacía la persona que ya liquidaron lo tiene que hacer alguien más, mucho o poquito. Y a esa nueva persona a la que te asume más responsabilidades no se le va a pagar más, porque estamos en crisis. Y eso no es todavía lo más grave. Lo peor está en que la gente se quita la camiseta, déjenme usar la expresión, que te costó tantos años ponerse la camiseta de la empresa de decir, oye, yo soy. En cuanto corren a la primera persona, todo el mundo se quita la camiseta porque surge un fantasma que se llama miedo de decir, yo soy el siguiente. Y les juro por menor que no se puede, no es fácil trabajar, dar el 100% o el 150% después de que sabes que te puede tocar la guillotina la siguiente quincena, al siguiente mes. Les paso una anécdota. En los 70 hubo una gran crisis para un grupo cervecero muy grande, no puedo decir nombres porque pues, no se vale, pero tienen su equipo y está en la ciudad de Toluca. Ese grupo cervecero, muy grande, muy fuerte, en aquellos entonces su director era Nemesio Díez, y por instrucción del director dijo, pues vamos a bajar el sueldo a todo el mundo, pero nadie se va. Obviamente las condiciones fueron muy graves, obviamente hubo muchísimos problemas, pero no corrieron a nadie. Cuando la gente se entera de que por instrucción del director general se hizo hasta el máximo esfuerzo, pagándoles menos, pero no corrieron a nadie, sabían que era mejor percibir un poquito de algo que mucho de nada. Entonces, esto provocó que la gente no solo permaneciera en sus trabajos con un poco de ingreso por un tiempo, pero que cuando las cosas se normalizaron, todo el mundo daba la vida por su empresa. Es una empresa cervecera, no puedo decir, pero es un modelo de negocio, es extraordinariamente buena esa. La cerveza y la empresa. Bien, voy a tratar de ser más rápido porque creo que me está comiendo el tiempo.
de todas maneras habrá espacio para atender a sus amables dudas y cuestionamientos. Vamos a ver, el hecho de la integración es el fenómeno que hablábamos hace un rato, lo llamaba yo desde la óptica económica como economía de escala. Pero desde la perspectiva del negocio y del servicio, de los servicios médicos, se pueden hacer dos cosas. Me puedo integrar horizontalmente y me puedo integrar verticalmente. ¿Qué quiero decir? Si yo soy capaz de asociarme con alguien que hace un servicio posterior al mío, desconozco, perdón, no soy el experto, podemos negociar una baja en los precios o en los costos para que por volumen ambas partes ganen. Es decir, yo me asocio y me uno con la persona que hacia abajo o hacia mí en la línea de atención al cliente, a mi paciente, puede ayudar. O tengo la integración horizontal. ¿Qué es la integración horizontal? Donde grupos similares de gente que entre sí compite se asocian como una especie de frente común para lograr ventajas. El caso que les platicaba ayer de Mazón de Oaxaca es un caso típico. Todas las señoras se dedicaban a lo mismo y en el pueblito todas competían entre sí, pero se hicieron un frente común para que para ver a los proveedores y comprar por volumen a costos mucho más reducidos. Las últimas, ya les juro que ya casi termino. Oye, ¿qué pasa si tengo deudas? ¿Qué hago? ¿Las pago? ¿Las dejo de pagar? ¿Qué hago? Regresamos al tema de la negociación. Me puedo sentar a negociar con mis acreedores, pero si no, en lo que me siento a negociar con mis acreedores, estaría muy padre, sería muy útil que yo me diera la oportunidad de hacer una clasificación. ¿Cuáles son las deudas que me representan mayor costo? ¿Y esto cómo lo sé? A través de la tasa de interés. Si yo fuera exclusivamente una persona física, si no soy una empresa moral, una empresa consolidada, yo diría, revisa cuál es la tasa de interés que te cobran tu tarjeta de crédito, tu crédito automotriz o tu crédito hipotecario. Te vas a dar cuenta de que la diferencia en tasas de interés es abismal. Mi humilde recomendación es que primero se paguen las deudas que tienen mayor costo. ¿Por qué? Porque mayor tasa de interés implica mayor cantidad de mis pesos que tengo que gastarme ¿en qué? En pagar los intereses de la deuda que contraje. Si yo atiendo a esto, después voy a poder atender a las deudas de mayor monto. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo ya la presión de pagar tantos pesos porque las deudas más caras ya fueron liquidadas. ¿Y qué dejaría yo al último? Las tasas de interés, o sea, ¿qué deudas dejaría yo al último? De hecho, casi intocables, las deudas que están a tasa cero. ¿Por qué? Pues porque esas no me cuesta a mí nada el hecho de endeudarme. Colegas, es muy factible que algunos de ustedes hayan tenido procesos previos donde tomaron tasas de interés fijas o variables en algún crédito o que se endeudaron en una divisa distinta a la nuestra, en dólares o en euros o en yuanes, no sé. A lo mejor trajeron un equipo muy sofisticado de algún lugar de Europa o lo trajeron de Estados Unidos o yo no sé, de algún lugar así. La recomendación es doble. La primera, que traten de verificar si el efecto cambiario sí les modifica su flujo de efectivo. Si ustedes pactaron pagar, por ejemplo, euros, pero a un tipo de cambio definido, todas las variaciones cambiarias no las van a observar ustedes y no les van a afectar. Caso contrario, si hubiera sido una condición de que ustedes se obligan a pagar euros, ahí sí, ya es otra historia. Permanecer líquidos. ¿Qué es permanecer líquidos en materia de finanzas? Es tener la mayor cantidad de dinero disponible para enfrentar eventualidades. Llegó el momento, por lo pronto unos cuantos meses hacia adelante, llegó el momento de evitar los gastos, los dispendios, los viajes. A lo mejor ahorita no es el mejor momento de cambiar el auto, a lo mejor ahorita no es el momento de hacer ese viaje al extranjero. Es decir, todas aquellas cosas que no sean estrictamente indispensables para fortalecer su formación profesional, su preparación médica,
o sus congresos. Eso es obvio que sí. ¿Por qué? Porque además de todo les generan valor agregado. Pero a lo mejor el viaje de fin de año con la familia de Europa, pues a lo mejor va a tener que esperarse un añito. Ojalá y no me estén escuchando sus familiares porque se enojan. Pero el hecho de hacer esos ahorros, de permanecer líquidos, sí les permite a ustedes una ventaja, porque el que está líquido tiene la oportunidad de aprovechar la condición de que tristemente alguien que no lo esté tenga la imperiosa necesidad de volverse líquido. Y entonces, para decirlo en español relajadito, el que tiene la sartén por el mango es el que tiene el dinero en la mano. Para solo dos temas, porque ya estoy sobre tiempo. Dos detalles. La pandemia, el encierro, el estarse guardado, la disminución en los negocios, en las actividades comerciales, en los servicios médicos, en la atención a la salud, nos trae una palabra que a veces nos inquieta un poco, que tiene que ver con el cambio. Y en el cambio hay tres tipos de situaciones. Ustedes son libres de elegir la que mejor les plazca. Hay muchas clasificaciones. A mí me gusta esta que tiene tres. Existe el reactivo, el activo y el proactivo. Y se pueden explicar muy sencillo. Vamos a pensar, a partir de hoy, pues tenemos que permanecer en casa para evitar la masificación del contagio por la pandemia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el reactivo? El que se niega al cambio. Y entonces desafía la autoridad, desafía las normas, se sale sin que debe, sigue haciendo reuniones, sigue haciendo fiestas. ¿Y qué provoca? Que la persona que en principio se niega al cambio es la que acaba sufriendo lo más. Segunda, ¿quién es el activo? La persona que ante el cambio simplemente lo acepta, lo asimila y dice, pues esto es lo que hay que hacer ahora y esto es lo que vamos a hacer, y nos quitamos de angustias. ¿Y quién es el proactivo? El que genera el cambio. Nosotros, ustedes como especialistas de la salud, en sus ámbitos, en sus consultorios, en sus clínicas, en sus hospitales, tienen toda la oportunidad para asumir alguno de estos tres roles. Pueden ser el que genera el cambio y se vuelve modelo de imitación, el que acepta el cambio, dado que otro ya lo generó con anticipación, o el que lo sufre. Eso ya es asunto de cada quien. Y como estoy a punto de terminar, solo me quiero quedar con dos detalles. El manejo emocional en estos tiempos se vuelve un diferenciador clave en la atención médica y en la atención de cualquier tipo de servicio. Nosotros tendremos, inclusive yo, su servidor, me dedico a la docencia empresarial, a capacitación empresarial y a docencia universitaria. He enfrentado situaciones en las cuales a la gente no le interesa si le voy a enseñar una ecuación matemática. Le interesa ser escuchada, le interesa sentir apego, sentir comodidad, sentir que el miedo que nos invade a todos es posible, es transitable. El aspecto emocional, estimables especialistas de la salud, es una condición que yo me atreví, pues no soy especialista, pero tengo ahí mis estudios, soy un poquito autodidacta en este tema. El manejo de las emociones nos está afectando a todos y quizás en ocasiones sea imperioso para ustedes, ya sea entre colegas o como colegas hacia sus pacientes, el redoblar el esfuerzo del fomento a dos cosas, a la resiliencia, que es como la ave fénix que resurge de las cenizas, o la capacidad de escucha, porque en estos momentos de crisis la interacción con los demás disminuye la ansiedad, disminuye el miedo, disminuye la incertidumbre, aunque no haya una respuesta válida técnicamente, pero sí la hay desde el fondo de las emociones, que evidentemente, y ustedes son los expertos, van a modificar y en mucho la condición de la salud propia y de sus pacientes. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Fernando, estupenda tu charla.
hay algunos puntitos ahí que me anoté para el final, que hoy ya los discutiremos con el panel. Excelente, como siempre, de verdad, estupenda. Todos tenemos en este momento como 350 personas que están, colegas que están conectados, y bueno, todos están hablándonos de que qué bueno que Comego, el colegio, se preocupa por presentar este tipo de temas y este tipo de reflexiones que mucho nos van a ayudar a, como tú dices, transitar en este camino y ser proactivos, ¿verdad? Ahora con este tema del campo. Bueno, quiero antes que nada presentarles de seguir en el programa, presentarles al doctor Gilberto Tena, que está por ahí. Gilberto nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. Gilberto es el primer secretario de la actual mesa directiva de este colegio, y actualmente funge también como presidente del Congreso Comego. Todos nuestros compañeros saben que nosotros el Congreso Comego, el 25 Congreso Comego, lo teníamos preparado para este junio, pero bueno, dadas las circunstancias, tuvimos que ser proactivos, tuvimos que ser creativos, y bueno, estamos lanzando el primer Congreso virtual de la especialidad en el país. Te dejo los micrófonos, Gilberto, para que muchas gracias. Invitar a nuestros compañeros. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados colegas. Es un gusto que nos estén acompañando en esta tarde y que nos hayan hecho este espacio. Estamos comentando que el 25 Congreso Regional de manera presencial se tenía que diferir por la situación que todos estamos viviendo. Sin embargo, en el ánimo de salir adelante y de atender este desafío con mucha creatividad y espíritu innovador, hemos querido hacer un congreso virtual. Y pues nos hemos dado a la tarea de trabajar, de indagar, de ver las formas en cómo lo podemos realizar de tal manera que satisfagan tus expectativas. Y nuestra propuesta académica creo que está muy atractiva. Tendremos profesores internacionales, nuestros profesores nacionales. Hemos trabajado mucho con ellos para asegurarnos que la comunicación virtual cumpla las expectativas y las características que debe de tener. Y bueno, pues mira, sin más preámbulo y para no abusar de tu tiempo, te queremos presentar este video promocional de lo que será este próximo 25 Congreso Virtual Comego 2020, que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio de este año. Y además tendremos nuestro 15 encuentro de residentes, que es ya también una tradición. Muchas gracias por acompañarnos y anímate, te esperamos ver en este congreso virtual. Adelante con el video. Estos tiempos de crisis deben de ser tiempos de reflexión y búsqueda de oportunidades, por lo que, haciendo un análisis de nuestras fortalezas y capacidades, nos planteamos el reto de realizar el 25 Congreso Virtual Comego 2020, en el cual ya estamos trabajando. Este consejo directivo tiene el agrado de comunicarte que, haciendo suma de talentos y visión estratégica, estaremos en la posibilidad de convertir la pandemia en una oportunidad de transformación y vanguardia a través del primer Congreso Virtual de la especialidad en nuestro país. Seguros que con creatividad y espíritu innovador, y sobre todo con mucho trabajo en equipo, podemos lograr el objetivo, que es ofrecerte un evento de alta calidad con la calidad que le caracteriza al Comego.
cautiva a la audiencia será sin duda nuestro mayor desafío. Para lograrlo, además de contar con un ambicioso programa académico, estaremos trabajando con los profesores para que sus conferencias cumplan con los estándares de calidad en la comunicación virtual. Nuestro personal administrativo ha estado trabajando arduamente para llevarte a vivir la experiencia del primer Congreso Virtual Comego, a través de una plataforma innovadora y de calidad, donde la primera exposición comercial virtual servirá de contacto y los asistentes podrán interactuar con el grupo Elite y demás patrocinadores. Acompáñanos, te vas a sorprender. Esto es Innovación Comego. Estupendo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal? Estupendo, ¿verdad? Este congreso va a ser el parteaguas. Entonces, los esperamos a todos aquellos que nos están viendo. Una buena manera de invertir. Como bien dijo, no es un gasto, Fernando, esa es una inversión porque nos da una mejor plusvalía, mejor manera de poder atender a nuestras pacientes. Y bueno, pues vamos a abrir la mesa de discusión. Tenemos también con nosotros al doctor Ranferi Gaona Arreola, especialista en ginecología y obstetricia. Él tiene una subespecialidad en biología de la reproducción, está certificado, por supuesto, por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y es actualmente nuestro vicepresidente en esta mesa directiva. Bienvenido, Ranferi, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, empezamos con las preguntas. Primero, por ahí hubo una pregunta muy interesante que nos hicieron, si pueden volver a ver el video, y pues obviamente la respuesta es sí, está ahí en Facebook Live, estará grabado para que lo puedan ver y descargar las veces que quieran, tomar los tips de los cuales nos ha hablado el doctor Fernando y pues bueno, adelante. Doctor Fernando, tenemos una pregunta de la doctora Cúnjar, Heréndira Cúnjar, una muy buena amiga nuestra, nos dice, ahora todos los bancos prestan dinero para pagar deudas, renta, etcétera. ¿Es recomendable tomar esa opción? Abres tu micrófono, Fer, por favor. ¿No oímos? Ya, me hicieron favor. Ahí está. Excelente, sí, gracias. Me tenían en silencio por cuestiones de estrategia, pero ya estoy de regreso. Doctora Heréndira, muchas gracias. Sí se puede y sí se debe pedir prestado con dos condiciones, por lo menos. Tres, permítame agregar. Tres. La primera condición que yo quisiera pedirle a la hora que decide usted tomar dinero prestado por parte de un banco es que verifique específicamente la cantidad y el destino. Es decir, usted tiene que definir con una claridad quirúrgica, perdón, no es broma, es en serio, exactamente cuánto dinero quiere y para qué lo quiere. No es lo mismo tener dinero o endeudarse ahorita, por ejemplo, para comprar un equipo, un aparato, no sé, alguna situación por el estilo, que dinero para enfrentar la crisis por efecto de liquidez. Si usted define el para qué quiere su dinero, el monto es una condición obligada. Lo que quisiera siguiente pedirle es que tuviera muchísimo cuidado con qué tasa de interés se va a endeudar. Si su tasa de interés es muy elevada, usted tendría que generar ingresos suficientes para pagar no solo todos sus gastos habituales, sino los intereses que van a tener que pagar de manera adicional. Yo le podría pedir, de manera muy atenta, que viera que una canasta, una terna de bancos, le ofrecieran las mejores condiciones de plazo y de tasa. Si las tasas de interés son muy elevadas, es automáticamente descartable.
Si las tasas de interés son bajas, pero los plazos son sumamente largos, también estaríamos cayendo en un desfase que podría ser perjudicial. ¿Por qué? Porque si usted pide dinero por más tiempo del que debe, o del que fuera mínimamente indispensable o necesario, ¿qué acabaría sucediendo? Que usted pagaría muchos más intereses, no por la tasa, sino por el plazo. Muy bien. Muchas gracias, gracias Fernando. Al final te pediremos que nos des tus datos para que si hay algunos de nuestros médicos que directamente quieren contactarte para alguna asesoría o para platicar algunos temas en particular contigo, pues puedan estar ahí en contacto. Bien, yo le quiero, bueno, hay muchísimas preguntas, hay algunas que son médicas, por supuesto que esas las haremos directamente para nuestros médicos. Por acá, Ranferi nos preguntan, se sugiere, esto es un poco para hablar de la cuestión de la práctica médica, tomar la prueba de COVID a todas las pacientes que entran a un quirófano. ¿Existe alguna guía que lo sugiera? ¿Tú que nos pudieras comentar al respecto, Ranferi? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a participar en esta sesión extraordinaria, Josefina, y felicitarte por la proactividad de nuestro próximo curso regional virtual. Gracias. Antes que nada, también pues estamos en una situación que nos compete a todos. Hay una crisis que mi sentir es que ya venía nuestro país en una crisis económica y esta situación que empieza justamente en marzo pues viene a complicar realmente nuestro desarrollo, nuestra práctica y por supuesto también nuestro ingreso, y en ese sentido creo que a todos nos está perjudicando. Como bien decía Elsa al inicio, hacer unas pruebas COVID a todo nuestro paciente que va a ingresar, hay que partir primero en quién salen positivas, entiendo. Entonces ya de por sí ya es una situación que compromete un poco a quién, incluso si nosotros también tenemos que hacernos unas pruebas antes de estar en un quirófano. Entonces, en el hospital donde yo ejerzo mi medicina privada, no lo consideran como una situación obligatoria. Lo consideran como algo que si nuestro paciente tiene algún elemento para sospecha de que haya alguna enfermedad COVID justamente no manifiesta, hagamos estas pruebas en él y en el familiar si es que es una paciente obstétrica, si es que entra esta paciente también. Pero no nos lo marcan como una rutina hasta hoy obligatoria. Entonces, si nos basamos en ello, creo que podríamos definir como tratantes o como clínicos a quién sí y a quién no. Por otro lado, también la doctora Elsa Díaz comentaba, si de por sí traemos una economía a la baja y le cargamos a nuestros pacientes unos 8,000 pesos de gasto adicional para entrar a quirófano, pues realmente ese 20% de pacientes que estamos operando seguramente van a ir a la baja. Entonces realmente creo que aquí no se trata de hacer un costo-beneficio, un equilibrio entre sí o no. Creo que nos compete clínicamente valorar si hay necesidad o no hacer de rutina este tipo de estudios. Personalmente me baso en mi clínica y bueno, pues creo que de esta forma puedo apoyar a mi paciente. Y por otro lado, la cuestión de seguros médicos, también los estudios que se hacen previos a una cirugía no los protegen, entonces realmente es incrementar más el costo para un paciente que seguramente, como decía Fernando, como sabemos hoy en día que hay unos 600 personas sin empleo que tienen empleos formales y que son los que realmente nos visitan, pues veríamos todavía con mucho más diezmo nuestro trabajo. Entonces considero que al final cada quien debería de definirlo si es obligatorio o no es obligatorio. Perfecto. Muchas gracias, Ranferi. Elsa, también nos hacen por acá una pregunta que quizá tú nos puedas ayudar a contestar. ¿Qué implicaciones legales tiene la consulta electrónica, la telemedicina? Y se ha dicho que no debemos de decir consulta, sino asesoría médica. ¿Tú qué nos puedes hablar al respecto, Elsa, por favor? Sí, de acuerdo. A mí me gustaría agregar dos cosas a la información que nos brindó el doctor Ranferi. Y efectivamente, las pruebas de COVID, si buscamos la evidencia científica, no tienen un sustento fuerte para la solicitud de todas las pruebas. También nosotros sabemos que la prueba que se está realizando es PCR.
Entonces, si la paciente se va a ingresar unos días previos, tendría que ser una prueba muy reciente, estamos hablando de 24, máximo 48 horas, porque si se la hace 3, 4 días, en realidad puede ser negativa y ella ser portadora de la infección. Entonces, sí, aquí yo creo que todos como médicos debemos de revisar muy bien nuestros protocolos de ingreso a la paciente al quirófano. Y me decía hace unos días un doctor, no, es que todos nos tenemos que proteger. Yo creo que todos debemos de tratarnos como si fuéramos potencialmente infectados. Eso sí es muy importante, tanto el personal de enfermería, de intendencia, de mantenimiento, de médicos, etcétera. Y bueno, la siguiente pregunta que me haces, efectivamente, cuando nosotros utilizamos un servicio de telemedicina, de acuerdo a la Ley General de Salud, no podemos llamarle consulta, sino sería una asesoría médica. Estas nuevas plataformas que existen y que la verdad yo estoy maravillada porque puedes acceder a diferentes tipos de herramientas, como puede ser obtener un PLM, tus medicamentos, puedes obtener a ciertas condiciones de proporcionar, de hecho, medicamentos. De hecho, hay algunas plataformas que lo que están haciendo es asociaciones o nexos, lo que refería Fernando en esto, de que no sé si ahondar un poquito más. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro ejercicio clínico, tenemos proveedores y tenemos algunas personas que nos están apoyando y empresas que nos pueden apoyar en el desarrollo profesional. Estas plataformas lo que también nos permite es hacer esos nexos. Ok, yo lo mando con X línea de farmacias y entonces van a reconocer mis recetas digitales porque las estamos mandando directamente de mi dirección o de mi correo, etcétera. Va a haber medicamentos que por norma no se pueden mover, como son los psicotrópicos que necesitan firma autógrafa, así como los antibióticos. Entonces, el resto de los medicamentos en nuestro país sí los podemos mover. Hay, por ejemplo, tenemos pacientes en Canadá que me han llamado y me han dicho, doctora, aquí está la imagen, pero ya la subí en telemedicina y ya me dieron el aciclovir perfectamente y lo consiguen en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, hoy tenemos herramientas que no podemos decir en este momento que es una consulta porque dista de esa exploración que es muy importante en muchos casos, pero creo que nosotros podemos seleccionar ese tipo de pacientes que le podemos dar, por ejemplo, revisión de estudios o el seguimiento subsecuente de un padecimiento. Creo que es una herramienta muy importante y es una nueva alternativa para continuar nuestro ejercicio clínico. Muy bien, muchísimas gracias, Elsa. Por ahí también, Fernando, nos preguntan un tema pues muy interesante. ¿Es factible? ¿Tú recomiendas comprar equipo médico en esta época o conviene esperar? ¿Qué nos pudieras decir desde la óptica de un economista? Bien, voy a tratar de responder con dos corbatas. Ahorita no traigo ninguna, pero voy a poner dos. La de la administración y la de las finanzas. Si no es indispensable la adquisición, yo me esperaría un poco. ¿Por qué? Porque con estos movimientos, con esta inestabilidad, puede traer que el plazo de recuperación sea sumamente largo. Y esto implicaría, ¿qué cosa? Que a la larga el costo de haberlo adquirido se incremente de una manera sustancial. Permítanme imaginar una respuesta un poco más integral. Si yo, en lugar de decir me urge comprar un equipo X, me diera la oportunidad de decir lo tomo en arrendamiento, las condiciones cambian. ¿Por qué? Yo no soy experto fiscal, de una vez lo digo, a mí no me gustan esos temas, pero el beneficio fiscal de yo rentar un equipo es mayor que inclusive si lo logre comprar. Si yo lo rento en lugar de comprarlo, yo me estoy haciendo el dueño no tanto del equipo, pero sí de sus beneficios. Y ya sería cuestión de la persona decidir si quiere quedarse con el equipo para X condición o si quiere quedarse con el equipo o solamente de sus beneficios. Desde la óptica financiera yo lo cuestionaría bastante porque la volatilidad, habría que ver muchos detalles, si se va a cotizar y se va a pagar en una divisa distinta a la nuestra, si se va a cotizar y se va a pagar en pesos, si se va a financiar o no, si el tipo de la tasa de interés que se va a financiar es fija o variable, si se van a requerir garantías adicionales.
si los ingresos generados por la compra de ese equipo van a empatar con las fechas en las cuales yo espero obtener ingresos producto de la utilización. Me voy a explicar. Si yo calculo que mi equipo me va a empezar a dar ingresos los fines de mes y resulta que yo tengo que pagar la amortización del crédito a la mitad del mes, pues voy a vivir 15 días cada mes con unas angustias enormes porque no me van a ajustar los flujos. Es decir, lo ideal sería que el día que yo tengo que pagar coincida con el día que yo genero el ingreso y entonces no hay desfase. Son muchas las consideraciones que se pueden tener, pero sí también son muchas las situaciones en las cuales yo me permitiría sugerir reclasificar o repensar, no reclasificar, repensar si a lo mejor es indispensable o si se puede rentar o se puede comprar en asociación con otras personas, inclusive. Perfecto. Y si fuera una oferta, Fernando, por ejemplo, este médico acude a nuestro congreso virtual que va a ser en el próximo, en el mes de julio, hay un descuentazo de 50%, de 30%. ¿Qué recomendarías? También por ahí Ranferi levantó la mano, ¿me permite, Ranfe? Sí. Bueno, a ver, primero Ranferi, ¿te parece Ranferi, bien? creo, La óptica ahí del médico y luego sí, vemos sí. al ginecólogo, a ti, Fernando, gracias. Adelante, Ranferi. Gracias. Yo dirijo un centro de reproducción humana y las situaciones son muy diferentes también, no, pero no difieren en lo que estamos pasando. Por supuesto, de acuerdo con Fernando, si hay que comprar equipo porque realmente se necesita para trabajar, habrá que hacerlo asumiendo, por supuesto, el costo, si es posible tener un crédito preferentemente a largo plazo y ver si se puede negociar con la parte vendedora, si esto es posible también en un eso que puede hacer nosotros. Comentaba también que hacer costos de reproducción humana a la baja, si eso nos puede ayudar. Como les mencioné, en marzo se vino el problema, en abril ya empezamos a sentir realmente el problema porque tenemos pacientes que nosotros llamamos en ciclos, que esos continúan su ciclo y nos preocupa lo que sigue ahora en mayo en adelante. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es justamente reiniciar nuestro trabajo a partir de posiblemente la próxima semana, el 25 o el inicio de junio, pero tratando de justamente eso. Primero, tener nuestros pacientes nuevamente con nosotros, que es lo que nos decía Fernando, generar la confianza que estén con nosotros y por otro lado también tratar de que estos incrementos que ha habido en insumos, reconociendo que la mayor parte de estos insumos los conseguimos en dólares, no repercuta al final tanto al paciente, sino tratar de abaratar costos. Y por último también lo que hicimos fue justamente hablar con nuestro personal, decir, no se despide a nadie, vamos a compactarnos más como grupo y eso es lo que considero que está haciéndonos mucho más sólidos en este momento. Entonces creo que la situación es más o menos lo que platicó Fernando, lo que tú has preguntado, lo que las personas que están en línea están comentando también y también lo que comenta Elsa. Entonces creo que en este camino es una muy buena opción para salir adelante. Arrendamientos, hijo, yo tengo miedo a los arrendamientos porque te rentan un equipo que es muy alto y te quieren a veces cobrar una cuota de mantenimiento anual que a veces te ahoga ese tipo de sistemas. Al menos en medicina sí lo hemos notado nosotros. No sé en otras áreas, pero en equipo médico habitualmente eso sucede. Perfecto. Muchas gracias, Ranferi. Fernando, ¿qué opinas? Evidentemente habría que analizar casos en lo particular, habría que condicionar análisis de las condiciones en muchos elementos. La primera parte, yo no de ahí sí no me pienso mover, es la urgencia, indispensabilidad de que yo tenga que adquirir un equipo en estas circunstancias, en estos momentos. El hacer un desfasamiento de una adquisición ahorita, si fuera posible, yo creo que sería lo ideal, hasta que pase una sola cosa, hasta que lleguemos a tener una idea un poco más clara de lo que es la estabilización de la pandemia y de los efectos económicos que esto va a traer. Yo no me atrevo, no tengo toda la información para poderles decir
pues eso se estabiliza en tal fecha y a partir de tal fecha el efecto económico empieza a ceder, aunque sea un poco. En el contexto actual, mientras la pandemia no se da, pero con datos reales, no con otros datos, con datos reales, no podremos imaginarnos o siquiera ver ya fehacientemente el tamaño del impacto económico. Y derivado de ese tamaño del impacto económico, ¿qué es lo que va a suceder? Habrá muchas oportunidades que pierdan, que se tengan que perder, pero habrá muchísimas oportunidades que surjan, derivado precisamente de ese nuevo entorno. Muy bien. Sí, adelante, Elsa. Sí, a mí sí me gustaría agregar que dentro de las situaciones graves como es esta pandemia, tenemos oportunidades. Entonces, y habría que valorar muy bien. Entonces, les voy a relatar brevemente. Me propone un laboratorio, tienes las 2 unidades y por favor toma muestras para COVID. Entonces, dices, es una oportunidad para poder no solamente adquirir ciertas situaciones, por ejemplo, equipo, etcétera. Es una oportunidad que tenemos que revalorar. Pero cuando dices, sí, sí es cierto, haces las cuentas y dices, es el momento, podemos invertir y podemos realizar todo el procedimiento. Cuando ves, tienes que voltear hacia tu organización y hacia tus recursos físicos y dices, sí es una oportunidad, puedo comprar equipo, pero ¿cuál es el costo? El costo es la exposición no solamente de mi equipo humano, sino además de mis instalaciones, y entonces también los pacientes, si ya están atemorizados, voy a tener pérdidas que si no contemplo van a ser mucho mayores que en realidad la ganancia que yo tenga por adquirir o una actividad o un equipo. Yo no estoy en contra de compra de equipo en un momento dado, si sabemos que este equipo me va a dar a ganar en este momento y que además todavía tengo un buen margen de ganancia por un buen tiempo. Pero tengo que sentarme, ejemplo, si yo ahorita me quiero comprar otro láser, Mona Lisa, etcétera, y gastar cerca de 2 millones de pesos, entonces en este momento calculo cuándo voy a tener la recuperación de mi inversión, sabiendo que mi consulta va a disminuir en forma importante y que además, si no tengo la fluidez, tendría que acudir a préstamos y lo que bien decía Fernando, ¿cuánto me va a costar? ¿En qué tiempo lo puedo pagar? Y sobre todo, ¿voy a tener la capacidad para hacer los pagos de mis equipos? Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos. A veces decimos, no, es que ahorita tengo la fluidez. Ok, pero los equipos van a tener una vigencia. ¿Cuánto tiempo tiene esta vigencia? Entonces, hay muchas preguntas que se tienen que ir respondiendo cuando tú realizas una planeación de la adquisición de un equipo. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Elsa. Por ahí también nos preguntan el costo del Congreso. Perdón, permítanme contestar esto. Para los colegiados el costo es de 2,000 pesos. Aquel federado que sea de la federación, que no sea de Comego, el costo es de 2,500 pesos. Y aquel médico que no es federado, el costo va a ser de 3,000 pesos. Como pueden ver, el costo es mucho menor al costo que estábamos manejando en el Congreso presencial, y pues les invitamos a que nos acompañen. Otra cosa importante también es que el Congreso se estrena el 15, 16 y 17 de julio, pero lo podrán ver en nuestra plataforma de Comego por 3 meses. Todo lo que resta de julio, agosto y septiembre. O sea que si yo me inscribo al Congreso, pago mi inscripción, puedo ver el Congreso los días de estreno y hasta septiembre. De tal manera que, pues bueno, van a poder evaluar, revisar, analizar, ver una y otra vez, así como si estuvieran viendo Netflix, el Congreso, las 90 pláticas que vamos a tener. Así que anímense e inscríbanse. Bien, por aquí hay otra pregunta que es también muy interesante, que quizá tú nos puedas ayudar, Elsa. Es en relación a que tú y también Ranferi, ¿cómo los médicos nos podemos cuidar o nos tenemos que cuidar en los casos que fueran sospechosos
pudieran tener COVID sin tener que hacer la prueba. ¿Cómo podríamos tener ese cuidado? ¿Qué nos recomiendan? Si gusta, doctor Ranferi, complemento. Como tú digas, Elsa, creo que mejor tú primero y yo te segundo. Sí, está ya varias guías, de hecho ya se instalaron también las guías del sector salud, donde nosotros podemos instalar este tipo de manejo, sobre todo para el personal médico. Existe una gran cantidad de normatividad ya estipulada por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana, por las United States of America, también tiene ya establecido muy bien todos los cuidados que debe de tener el médico, y de hecho quiero mencionarles que el médico se convierte en la primera línea de atención y en la población más vulnerable para la pandemia. Y por tanto, para estos organismos se habla de que el médico es uno de los primeros que debe de recibir, en todo caso, la prueba de COVID, como una de las poblaciones que está frente a esta batalla. Por tanto, también nosotros debemos de saber que nos tenemos que proteger. ¿Cuál es la protección? Obviamente, no podemos estar en casa. Yo creo que son pocos los médicos, o son muy pocos. Yo conozco poca gente que en realidad no está saliendo a trabajar, sobre todo de ginecobstetras, porque tenemos embarazadas, porque tengo pacientes con abortos, con embarazos pretérmino, etcétera. Entonces, quisiéramos a veces trabajar más, pero por esta situación económica que estamos teniendo, pues no nos es posible, y los que trabajamos en la medicina privada, tenemos que utilizar forzosamente nuestras caretas de protección, aislarnos de todas las secreciones, utilizar de preferencia nuestros cubrebocas. Si pudiera ser el N95 sería ideal. Durante la consulta utilizar obviamente ropa. Lo que hacemos nosotros es ropa que nos cubran hasta las manos, que utilicemos también, que evitemos el uso de anillos, de pulseras, de relojes, y que podamos tocar también a nuestros pacientes, idealmente con guantes, y no tocar las mismas superficies, lo que son mesas, etcétera. Lo que tenemos que hacer sobre todo también es capacitar a nuestro personal en el manejo de sanitización. El personal de intendencia, cuando tenemos la fortuna de estar en hospital, constantemente están haciendo estas limpiezas. Quienes tenemos consultorios donde no tenemos este personal constantemente, pues todo el personal se tiene que establecer con ellos roles también de cuidado y de sanitización, cambio de ropa, tirar todas las batas, utilizar también soluciones cloradas o soluciones antisépticas. Cuando estemos también con las pacientes, una de las recomendaciones que también se ha establecido es cuando hacen las citas, solicitarle que la secretaria esté capacitada para preguntar si hay tos, si hay fiebre, si la paciente tiene alguno de estos síntomas que son compatibles con COVID. En caso de que esto así sea, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar a las pacientes a todos estos filtros sanitarios que tienen los hospitales, que para mí me siguen siendo una herramienta de apoyo para el médico sustancial. Hace poco teníamos una junta y decían, bueno, es importante que se retiren porque el paciente se siente atemorizado. Puede ser la perspectiva de algunos, mi perspectiva personal, y es que esto me hace sentir mucho más apoyada a mí en mi ejercicio clínico, y darle esa opción de que el paciente que se sienta con sospecha sea manejado de esta manera. Obviamente hay líneas telefónicas que también el sector salud ha establecido para que en el caso de que haya sospecha se pongan en contacto. Nosotros como médicos, y hoy lo discutíamos en el chat de las mujeres ginecólogas, el ginecólogo desde la perspectiva médica es diferente al dermatólogo, es diferente al gastroenterólogo, y más aquel médico que nos dedicamos a la salud privada. ¿Por qué? Porque estamos siendo el médico de primer contacto y de apoyo total para la familia y para la paciente o para la paciente embarazada. Entonces, nosotros no terminamos turnos institucionales. Tenemos que estar allí contestando y estando al pendiente de la paciente, y esto sí es bien importante que para nosotros como ginecólogos, pues veamos que la pandemia se ha formado en una correlación diferente de la medicina. Y bueno, estas son algunas medidas. Perdón, doctor, si usted quiere complementarme.
Doctor Sí, Ranferi. Ranferi, ¿algo que quieras complementar? No, creo que Ok. fue suficiente. Sí, gracias a lo que comentó Elsa. Únicamente agregar algo que me dice que tenemos la fortuna hoy en día que las pruebas de PCR pueden resultar económicas, nada más que sí hay que ver bien de qué laboratorio vienen este tipo de estudios, porque también hoy hay mucha oferta de estudios de laboratorio para pruebas de PCR y habría que ver si cada quien le tenemos la confianza que se debe. Realmente lo que comentó, no tengo más que comentar. Muy bien, muchas gracias, Ranferi. Fernando, otra pregunta para ti muy interesante. Dice por ahí uno de nuestros amigos, bueno, y antes de ello, antes de que se me olvide, la doctora Zaira López nos manda saludos desde Honduras. Muchísimas gracias, Zaira, por estarnos viendo por acá. Bien, Fernando, por aquí va una pregunta interesante. Tengo un bien raíz, pero no tengo liquidez para cubrir mis necesidades básicas. ¿Me recomiendas vender o qué hago? Desafortunadamente, la persona que está haciendo el cuestionamiento es una más de todas las cosas que van a tener que padecer un poquito. El bien raíz en venta en estos momentos es una condición que no sería óptima si no es la urgencia extrema. Me voy a explicar. En los mercados está la oferta y la demanda. Ahorita el mercado, así se le llama en el término técnico, ahorita es un mercado de compradores. ¿A qué me refiero con eso? Que en estos momentos de crisis, quien tiene la liquidez de la que hablábamos hace un tiempo, es la persona que tiene la ventaja sobre quien tiene la necesidad de desprenderse de un bien raíz. En un mercado de compradores, la gente que tenga el dinero en la mano va a fijar condiciones desafortunadamente muy desventajosas para el dueño del bien raíz y muy ventajosas para él, aprovechándose del sentido de urgencia. Si en este momento no le es imperativo vender el bien raíz y puede subsanar su falta de liquidez por otros medios, sería lo ideal que lo mantuviera. ¿Por qué? Porque en el tiempo, 6, 7, 8 años, no lo sé, depende si no sucede otra cosa extraordinaria, los bienes raíces acabarán retomando sus niveles adecuados de precio. Habría que valorar muchos factores, en dónde se encuentra, qué nivel de mantenimiento tiene, qué tipo de bien inmueble se trata. Habría que valorar muchísimos elementos. Yo ahorita no lo recomiendo porque los precios están deprimidos, la oferta está creciendo y va a crecer mucho más en los meses por venir, en tanto no se estabilice y no se dé claridad en el manejo de la pandemia desde la óptica médica, política y de salud. Entonces, Perfecto. no sería lo ideal, salvo que fuera verdaderamente indispensable, y todavía aún ahí hay opciones. Yo me permitiría que repensar un financiamiento en condiciones con una tasa adecuada, un plazo adecuado y dando como garantía ese bien inmueble, no lo pierde siempre y cuando esté bien gestionado ese crédito. Perfecto. Oye, Fernando, ¿y habrá oportunidad de negociar algún crédito, como dices, poniendo a esa bien raíz como garantía? ¿Los bancos, tú crees que en la actualidad puedan dar esas opciones para gestionar un crédito con esa garantía? ¿Habrá esas oportunidades o las ves un poco difíciles con este tema de que muchos se van a quedar sin trabajo, va a haber un tema de liquidez? ¿Tú qué nos pudieras decir al respecto? Bien, con todo gusto. Los bancos siempre van a tener enfrente de sí una disyuntiva, que tienen que prestar con la mayor certeza posible de recuperar los recursos prestados porque no son suyos al 100%. De acuerdo al Congreso Basilea III, los índices de capitalización deben andar más o menos el 13%, que quiere decir que 13 pesos de cada 100 pesos que presta la banca son recursos de los bancos, pero los 87 restantes no, son de la gente que deposita su dinero en la banca. La banca se va a tener que reconfigurar nuevamente para enfrentar esta situación de crisis, porque tendrá que hacer un propio análisis. Me voy a explicar. Me llegó un dato muy interesante donde dice que, por ejemplo, el consumo de tarjeta de crédito para gastos asociados a servicios turísticos de transportación y de diversiones, es decir, lo que facturan vía tarjeta de crédito los bancos
en hoteles, en restaurantes, en líneas aéreas y en casinos se cayó 95% en el primer trimestre. Obvio, los bancos tienen que repensar sus estrategias, tienen que reorganizar sus nichos de mercado y tienen que reorganizar su oferta, porque tampoco se pueden quedar sin prestar indefinidamente. Sí se puede pedir prestado, pero, perdón por ser tan reiterativo, a mí lo que más me interesaría preguntar es el para qué quiero ese dinero. Esa es la primera. Y una humilde consideración, una humilde sugerencia es el manejo de las decisiones sobre si tomar un crédito o no, que lo hagan en base a una cartera de opciones. No se casen con el primer banco, no se casen con la primera opción, no se casen ni siquiera con el mismo tipo de oferta de servicios. También para la consecución de créditos bancarios, ahorita eso es un mercado de compradores. Los bancos van a querer seguir prestando, sí, con nuevas condiciones, sí, pero van a tratar de atraer a los mejores clientes, que seguramente son ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Por acá otra pregunta para Ranferi o para Elsa. Nos pregunta por acá, ¿qué plataformas de telemedicina pueden recomendarnos los que han tenido ya esta experiencia? No sé si nos pudieran ustedes responder esta pregunta de Janet Martínez que nos hace por ahí. Adelante. Bueno, yo les comento mi experiencia, ha sido con una empresa española, el nombre es EverHealth. Esta empresa española tiene una plataforma que actualmente está trabajando con uno de los hospitales más grandes, o bueno, se le está proponiendo para ingresar al trabajo. Y de hecho este grupo de hospitales está teniendo como oferta para los médicos del hospital para apoyarnos en nuestro desarrollo. Y bueno, aquí un ejemplo, José. Por ejemplo, a lo mejor 2 semanas dejé de laborar, pero si tuviera yo la plataforma, o si tengo yo la plataforma, muy probablemente tengo 10 consultas que me puedan dar en esas 2 semanas un ingreso. Entonces, podría ser atractivo utilizar telemedicina y sobre todo podría ser atractivo continuar con ese acercamiento del paciente para que sepan ellos que estamos ahí y que a lo mejor no estamos físicamente en el consultorio por algunas circunstancias, pero que estamos con ellos. Y es una de las formas de acercamiento que yo la veo muy factible hacia los pacientes. Perfecto. Sí, yo también coincido con lo que está comentando la doctora Elsa. Creo que es una forma de migrar a este tipo de atención médica, aunque sabemos que es una asesoría. Sin embargo, bueno, aquí creo que tiene que haber una migración tanto del paciente como de nosotros. Entonces, cuando esos dos elementos se conjunten, creo que la plataforma virtual podremos explotarlo. Y bueno, creo que va a ser un proceso que hay que tenerlo, pero nos va a llevar tiempo en que ambas partes lo podamos adquirir. Perfecto. Yo en lo personal estoy empezando a utilizar una plataforma mexicana que se llama NeoMed, Neo como de Neo, nuevo, Med. Es una plataforma interesante de unos jóvenes emprendedores que son estudiantes de una universidad, entonces se los dejo por ahí. Bien, otra pregunta interesante, Fernando. Por aquí nos dice uno de nuestros amigos, si tengo recursos, qué maravilla, ¿en qué nos recomendarías que los pudiera invertir? ¿En qué invertir si tengo recursos, Fernando? Bien, quiero especificar que no se trata de una respuesta evasiva, al contrario, pero invertir es como un traje a la medida. Depende de muchas condiciones para yo poderle sugerir una situación ideal. ¿Cuál sería la primera? Pues obviamente el monto. La segunda, ¿a qué plazo quiere, por qué plazo desea no tener esos recursos disponibles? Y una fundamental en el manejo de todas las inversiones, ¿cuánto nivel de riesgo está dispuesto a asumir? ¿Por qué? Porque si el monto es muy grande, si el plazo es muy largo y si el riesgo es muy alto, evidentemente logrará mejores condiciones de beneficio. Hay una frase apócrifa del Quijote que a mí me encanta,
que le dice Don Quijote a su fiel escudero, a Sancho Panza: negocio que no te deja dormir no vale 2 habas. Es decir, habría que hacer un cuestionamiento para la persona que desea invertir, que se haga un análisis así propio, así muy sencillito, donde diga cuánto dinero voy a necesitar, para cuándo, cuánto deseo invertir y cuánto riesgo quiero correr. A mayor nivel de riesgo, evidentemente el retorno vía intereses o dividendos va a ser mucho más alto. Y lo ideal es que en algún momento dado empataran 2 cosas. ¿Cuándo quiero mi dinero? ¿Contra cuánto está disponible? Porque si estas 2 cosas no empatan, va a haber problemas y va a haber frustraciones. Si la gente dice, yo quiero mi dinero que genere la mayor cantidad de dinero posible para irme de vacaciones o para mi fiesta de graduación o para lo que quieran, y resulta que su fiesta de graduación es en un año y el dinero para que fructifique necesita 3 años que genere la ganancia esperada, van a pasar 2 cosas. Ni va a tener el dinero disponible, ni tampoco le va a dar los beneficios que esperaba. Entonces, aquí hay un término técnico muy bueno que se llama horizonte de inversión. Dime tú cuánto tiempo estás dispuesto a esperar a que tu inversión genere el fruto que deseas. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Otra pregunta, y ya nos está comiendo el tiempo, para Elsa o para Ranferi. ¿Es válido poner un anuncio que diga consultorio no COVID? Es una buena pregunta en estos tiempos. ¿Se puede? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué recomiendan? Por aquí nos preguntó nuestra amiga Yélica Franco Maldonado. A ver, ¿qué le contestamos a Yélica? Bueno, a mí me encantó su pregunta, y esto me parece como cuando pones en WhatsApp, no se dan consultas por este medio. Cuando tú pones ese anuncio, cierras la puerta perfectamente para que el paciente no te pregunte, y en vez de que se sienta en la confianza, entonces lo que estás haciendo es cerrándole esa oportunidad de poder verte a ti. Entonces, hoy lo que se recomienda es que el peor mensaje que puedes poner en tus medios es: no se dan consulta por este medio. Aquí me parecería que mucho del mercado, de la mercadotecnia de los hospitales ha sido: este es un hospital libre COVID o no COVID. Entonces, las pacientes y los pacientes se sienten con más confianza de acudir hacia los hospitales. La verdad es que no se me había ocurrido, pero yo siento que yo no lo pondría, y esto es muy personal, no lo pondría porque estamos haciendo este triage que de hecho el doctor Muy Reims es también quien estaba comentando que efectivamente se debe de hacer esta serie de preguntas a las pacientes, porque si sospechamos de que es una paciente portadora de COVID, automáticamente la redireccionamos a estos filtros. Entonces, pues bueno, yo no le pondría, y lo que sí haría es que me han preguntado, todo el tiempo llegan y me preguntan, doctora, ¿usted ve pacientes COVID? Pues sí he tenido que ver, obviamente con toda la protección y con todo el cuidado del mundo, ¿no? Porque no nos podemos negar. Puede ser esa misma paciente o su hermana o su mamá o alguien, ¿y a quién van a acudir? Pues a nosotros. Sí. Siguiendo el hilo con esto también, ahí alguien comenta en el chat del Facebook que se sonaría como a discriminación, ¿no? Entonces, no COVID, o no haciendo pacientes definitivamente, COVID. Adelante, Raferi. Mira, tiene dos formas de ver esta moneda. Es muy difícil, y creo que no es prudente excluir de nuestro trabajo diario algo que está tan trillado, que sí es el COVID. Entonces, realmente hoy en día difícilmente alguien no toca este tema. Y estar excluyendo esta situación de tu consulta, creo que estás excluyendo, no puedo decir qué por ciento de la población, pero un por ciento muy alto, porque para empezar, yo te veo bien y veo bien a Elsa y veo bien a Fernando, y no sabemos si traemos una prueba positiva. Entonces realmente estaremos excluyendo, y creo que no es el punto. El punto es incluir, claro. Tampoco voy a poner, si traes COVID, ven y yo te atiendo, por supuesto que no. Entonces, completamente de acuerdo. De buenas, las instituciones privadas tienen filtros justamente para poder
no tener un contacto tan directo con ese grupo de pacientes. Entonces, realmente las instituciones privadas al menos están trabajando bien en poder ser selectivos y direccionar adecuadamente a los pacientes, y de esa forma también nos están protegiendo a nosotros de que tengamos lo menos posible contacto con personas que puedan estar contagiadas justamente de COVID. Perfecto. Nos mandan saludos desde Guatemala también. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Fernando, ya casi para terminar, ¿qué piensas del tipo de cambio? ¿Cómo nos va a ir con el tipo de cambio? ¿Qué futuro le ves? Hay nada más como si ves ahí tu bolita de cristal, a ver qué opinas. Sí, Está si la tuviera difícil estaría contestar. encantado, la verdad estaría encantado. Exacto, ya estarías Sí. comprando dólares o vendiéndolos. Si yo tuviera la oportunidad, yo les podría decir que el tipo de cambio es la variable macroeconómica más difícil de predecir. De hecho, son la cantidad de ponderaciones las que se tienen que hacer, que prácticamente ya no tiene, pierde cierta vigencia, pierde cierta coherencia, porque reacciona muchísimo y muy rápido a cualquier variabilidad. Si se mueven las reservas internacionales, se mueve el tipo de cambio. Si se cae la bolsa o sube la bolsa, se mueve el tipo de cambio. Si a cierto presidente de otro lugar más allá del río Bravo se le ocurre una cosa, se mueve el tipo de cambio. Si a otro presidente importante del mundo se le ocurre otra cosa, se mueve el tipo de cambio. No se puede estabilizar una variable. Si hay mecanismos de control, la contratación de cobertura, si el proceso ya está dado, o si es ineludible la adquisición de un pasivo denominado en dólares o en euros. ¿Qué sí puede llegar a suceder y que podría ser catastrófico? Los que saben de este tema más que su servidor, que son muchísimos, calculan que ya no se trata de ver cuándo vamos a perder el grado de inversión. Perdón, ya no se trata de ver si vamos a perder o no el grado de inversión, sino para cuándo. Es decir, ¿qué es el grado de inversión? Es una especie de calificación de palomita que ponen las agencias calificadoras internacionales sobre el manejo de dos variables, sobre la emisión de deuda y sobre la calidad del emisor. Nuestro país tiene deuda alta, sí. Pemex tiene una deuda enorme, sí. Y se están tomando pésimas decisiones, tanto en Pemex como en el gobierno federal, también. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por tristeza y muy a pesar de los que tratamos de ver las cosas con positivismo, se caiga o se pierda el grado de inversión? Va a provocar que indefectiblemente muchos fondos institucionales globales se tengan que salir. ¿Por qué? Porque en sus estatutos está prohibido tener bonos o comprar deuda de países o empresas que no tengan ese grado de inversión. Si no pasaste la materia, no te puedo ayudar, punto. Entonces, si no te puedo ayudar, me tengo que ir. ¿Y cómo se van a ir? No se van a llevar los pesos mexicanos a otro país, se van a llevar dólares. Y eso va a presionar demasiado la demanda de dólares y indefectiblemente va a subir el tipo de cambio. Quizás de una manera importante. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Por último, el doctor Jesús Chávez Brambila, muchas gracias, Chucho, por escribirnos. Nos dice, ya está en la red del protocolo de FEMECOG ante COVID, que lo pueden revisar. Lo tienen ahí, si mal no recuerdo, en la página de la Federación, ¿no es así, Elsa? Entonces, ese también nos podría un poco ayudar. Pues bien, quisiera yo nada más puntualizar que el Congreso Virtual Comego, también nos mandan, hay muchísimas preguntas en relación a él, van a tener, ustedes pueden, estimados colegas, acercarse a los diferentes casas comerciales, a los diferentes laboratorios, a que les otorguen una beca. Ellos las casas comerciales nos han hecho el favor de apoyarnos con compras de becas, con adquirir becas para llevarlas a todos los colegiados, a todos los médicos en el país, y tendremos un tema muy interesante por ahí, además de que 3 meses ver el Congreso, aquellos que acudan a los stand elite, que han sido quienes nos han apoyado de una manera increíble para la consecución de este Congreso, tendrán un retorno, un apoyo económico muy interesante, que convendría que posteriormente lo vean, un retorno económico, de apoyo económico del mismo colegio, para que ustedes estén acompañándonos en este Congreso Virtual Comego. Pues bien, son las 8:45, ya se nos ha ido el tiempo volando. Sí, pero todavía tenemos por aquí casi
280 gentes que están todavía viéndonos, pero bueno, hay que hacer las tareas de la casa, muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer y yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y me quedo con algunas conclusiones, Fernando, Elsa y Ranferi. Pues la telemedicina llegó para quedarse. Hay que explorar nuevos caminos, hay que arropar a las pacientes, Fernando, y mantener a los pacientes conocidos antes de lanzarnos por aquellos que no conocemos. También nos hablaste de pensar en un FODA para nuestro consultorio y poder por ahí ver una planeación estratégica para ello. Habrá que diferenciar lo que es el costo del gasto en el tema de económico de nuestro consultorio y revisar las deudas que tengan mayor costo, esto es mayor tasa de interés, y posteriormente irnos a pagar las tasas de mayor monto y sobre todo aquellas que tengan una tasa cero. Mantener líquido, permanecer líquido, esa es lo que debemos de vigilar en estos momentos. Nos hablaste de diferentes cambios que hay de actitud ante estas situaciones, como el cambio reactivo, aquel que se niega al cambio, el cambio activo, aquel que acepta el cambio, y el cambio proactivo, que son los que generan el cambio. Otra cosa interesante que nos hablaste del manejo emocional de nuestras pacientes, que es una situación que muchas de las veces creemos que ellas pueden manejar solas y realmente necesitan apoyo de su médico. Y me quedo con esta frase que me encantó, Fernando, me encantó y la voy a poner por ahí para que nunca la olvide. Esta frasecita que nos dijiste, que no, en esta vida no tienes lo que mereces, sino que lo que sabes negociar. Estupenda frase, la vamos a guardar por ahí. No, y pues no sé si, no, ya dijiste que no te acuerdas de quién es, ¿verdad? ¿O sí te recuerdas de quién es? No lo recuerdo. Bueno, ahí lo diremos, lo escuchamos en el foro Comego. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieran finalizar cada uno de ustedes con algún comentario corto antes de despedirnos y de irnos ya a descansar o hacer nuestras actividades. Adelante, Elsa. Sí, a mí me gustaría enfatizar que hoy tenemos que modificar esta cultura también de evitar el ser yo y yo, empezar a crear grupos de trabajo, equipos de trabajo, adquirir materiales, todos en conjunto para disminuir costos, como también ya nos lo señalaba Fernando. Por otra parte, hacerles saber por diferentes medios que hoy tenemos de comunicación a nuestras pacientes que estamos aquí, que estamos con ellas y que podemos apoyarlas. Y finalmente, pues darle las gracias a todos y por la invitación y la deferencia a este simposio. Muchísimas gracias. Gracias, Elsa. Ranferi. Sí, Josefina, muchas gracias por la invitación. Creo que me quedo con muchas cosas. Me gustaría platicar con Fernando en corto otras cosas de las que creo que hay intereses personales y que podrían servirnos a todos, por supuesto, en un futuro. Estamos viendo algo que tenemos que primero entender que va a ser nuestro modus vivendi a partir de un mes o 2 meses a la fecha. Comego es un ejemplo a seguir de proactividad y creo que como vicepresidente del Comego me adhiero a lo que estamos haciendo y habrá que seguir buscando alternativas o rutas que nos fortalezcan y sobre todo pues que al final del camino recordar que somos médicos, que estamos expuestos, pero que nuestra relación con nuestros pacientes tiene que ser más sólida hoy en día. Con ese comentario final me quedo y muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Muchas gracias, Ranferi. Muchas felicitaciones. Todo mundo que quiere volver a escuchar la plática, por supuesto que está ya en Facebook grabada y esperemos, Fernando, a ver si platicamos después qué otro tema económico aterrizado pues a nuestra especialidad podremos brindarle a nuestros colegas. Y también nos mandan saludos desde Perú, desde muchas partes de nuestro país. Y pues bueno, Fernando, ¿qué nos das como conclusión? Y me gustaría que dieras tus datos para que aquellos que necesiten algún buen consejo de un buen amigo y un excelente economista. Muchas gracias. Mire, voy a tratar de ser breve, pero hay muchas cosas las que quiero decir ahorita en el final. La primera, agradecerte, Josefina, agradecer a todas las honorables personas, a Gilberto, a
a Elsa, al señor Rafael y a todos los que me hicieron favor de invitar. Técnicamente me debería sentir ajeno porque yo no abracé la especialidad que ustedes sí, pero me han tratado con tal amabilidad, con tal gentileza que no tengo más que agradecerles. Realmente sí sé que yo no soy médico, pero me siento muy contento, me siento como parte de la gran familia de Comego. Segunda, evidentemente, no quiero ser insistente en cuestiones económicas, porque de esas se puede sacar mucha información, pero sí quiero agradecer el acompañamiento que yo sentí, y que ese es el mismo acompañamiento que todos necesitamos sentir de cuando en cuando y dar de cuando en cuando. Mi oficio de docente, que ya cumplí apenas 23 años, celebrándolo con ustedes, Josefina, hace un par de viernes, me queda claro de que a veces no necesitamos una consulta, una clase o una asesoría. Ustedes como médicos tienen la dicha infinita de poder a veces ser un buenos escuchas y buenos consejeros, independientemente de lo que es su especialidad. Y evidentemente aquí yo tengo ahí una duda existencial cómo hacerle, porque yo no soy muy fácil con eso de las redes sociales, lo único que se me ocurre es mi teléfono móvil, pero hay un detalle, cuando tengo la dicha de dar clases, que son muchas horas a la semana, no contesto llamadas, pero si acaso fuera una opción válida, por WhatsApp siempre, me tardo, pero siempre contesto. Me hicieran favor de indicarme obviamente su nombre y que son personas de Comego, y vía WhatsApp sería una primera muy buena línea de contacto. Les dejo mi número móvil, no sé si sea el medio aquí ahorita mismo, posiblemente. Sí, adelante. No, adelante, 55 adelante. 28 80 32 26. Otra vez, por favor. 55 28 80 32 26. Perfecto. No contesto llamadas, perdón, no es falta de cariño, los quiero con el alma, pero tengo que atender mis responsabilidades en la academia, y si estoy en clase soy el primero en negar que se tomen llamadas. Entonces yo no les puedo contestar, tampoco les puedo contestar muy noche por cuestiones de asuntos familiares. Entonces dijéramos que de las 8 o 9 de la mañana a las 6 de la tarde, un mensajito sí lo contesto. Perfecto. Pues muchas gracias a todos nuevamente, un placer estar con ustedes, gracias a todos los que nos han estado viendo. Nos vemos pronto y recuerden, Congreso Virtual Comego, 25 Congreso Virtual Comego, nos vemos en julio y estén todos atentos por ahí. Gracias, un abrazo. Muchísimas buenas gracias. noches. Gracias. Adiós. Buenas noches, gracias a todos. Adiós, bye.